Vamos a ponerle rostro, imagen a esta cumbre sobre un nuevo pacto financiero internacional en el que Estados Unidos no creo que esté. Y vamos a ver las imágenes de las que hablaba Sergio, de Macron sentado ahí al lado, o Díaz-Canel al lado del presidente de Francia. Porque, claro, y esto es importante, Cuba lamentablemente es presidente pro tempore del Grupo 77 plus China, cuya cumbre nueva se va a celebrar del 15 al 16 de septiembre, va a durar 24 horas, un poco más, de este mismo año, y entonces por eso es que está sentado allí, ¿no? A ver, ¿cuántas lecturas tiene esto? Bueno, mira, una de las cosas más interesantes es que el discurso de Díaz-Canel en ese evento es muy cortico. Por supuesto, es un ruego a la injusticia. Hay más de 40 jefes de Estado. Sí, ¿no? hay más de 40 jefes de Estado, pero una de las cosas que nos llamó la atención es que está redactada por economistas y el derecho especial de giro, que es un término que generalmente el público no maneja, y es que no es una moneda. El derecho especial de giro es una reserva financiera que tiene el Fondo Monetario Internacional para autorizar financiamiento de situaciones de crisis. Ese fondo se aumentó con la crisis del COVID a 650.000 millones y ahí se está discutiendo que se ayude a los países del sur, que generalmente son los países de la esfera pobre, y Díaz-Canel, que sabiendo que Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional, llevó la cosa por el cambio climático, ya que Macron es un abanderado del cambio climático y quiere que por esa razón se dé dinero a países pobres. Hay una imagen más abierta de la reunión que nos da una idea de la ubicación, ¿no? Mira, esto del derecho especial de giro, ojo, aquí hay varias cosas. El derecho especial de giro es algo que solo puede utilizar el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos. Un particular y una empresa privada no puede usarla. Lo que entra dentro de la denuncia de mucha gente, sobre todo los libertarios que creen que el monopolio que ejercen los gobiernos sobre el aspecto financiero y monetario no fue así siempre, no fue así antes del surgimiento de los estados soberanos, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que Cuba está jugando en todas las novenas. En todas. Es una cosa tremenda, ¿no? En todas donde haya posibilidades de pedir dinero. Es la única razón. Porque en el discurso él pidió previamente dinero. Pero está jugando en la ecuación chino-rusa de crear una moneda para contrarrestar al dólar, y en esta ecuación que sospecho que aunque son países capitalistas, muchos de ellos, también va por el mismo lado. Fíjate que eso se llama un pacto financiero internacional y no está Estados Unidos ahí. No está allí. Y no está Gran Bretaña tampoco. Es una cosa interesante. Pero es de mucho interés para China porque el Fondo Monetario Internacional tuvo que admitir la moneda china en el 2015 como parte de esa canasta de las 5 monedas sobre las cuales fluye la finanza del Fondo Monetario Internacional. Así que China está punteando mucho. Ahora mismo se están cebando con la guerra de Ucrania, es el gran ganador, está comprando commodities o materia prima a Rusia a un precio de regalo, sobre todo prácticamente. Combustible. Y Estados Unidos se está dañando su finanza emitiendo billones de dólares para ayudar a Ucrania. Así que es una deuda mucho mayor. Un detalle antes de ver algo, el final, cómo terminó Díaz-Canel el discurso. Este G77, que no tenía China incluida, fue creado el 15 de junio de 1964, estuvo formado inicialmente por 77 países, pero ya van 134. Yo no sé esa cumbre en La Habana, muchas de esas cumbres van 50 presidentes, que ya es un montón, y los otros vía internet participan. Pero siempre es una tribuna política y no tiene los efectos económicos que ellos esperan. Tremendo y es un respaldo de reconocimiento internacional. Vamos a ver cómo terminó Díaz-Canel repitiendo una frase como papagayo de Fidel Castro. No pasemos a la historia como los líderes que pudimos marcar la diferencia en el destino común y fuimos incapaces de lograrlo. No ignoremos las alertas, no subestimemos las urgencias. Actuemos con sentido de especie en peligro de extinción. Actuemos con sentido de humanidad. Muchas gracias. Alors, ne passons pas à l'histoire comme les leaders qui ont pu marquer une différence et qui ne l'ont jamais été fait. N'ignorons pas. Ese apretón de mano parece una cosa simple. Dice, bueno, es un asunto de decencia. No, tiene un peso en la simbología política, lamentablemente. Sí, realmente la dictadura se ha gastado mucho dinero en ese tipo de propaganda.
Y fíjate que son muchas delegaciones cubanas que están saliendo fuera. El mismo Marrero logró que ahora en julio venga un buque de guerra de la flota del Báltico a Cuba, que viene con cadetes, un buque de guerra con entrenamiento, pero trae una donación y no sabemos qué cosa es la donación, si realmente es comida o si son armas, porque es un buque de guerra. Hay gente que te dice, bueno, pero Macron es de derecha. Oh, eso está discutido. Fíjate que el Partido Conservador expulsó a 2 de los ministros conservadores que están en el gobierno de Macron porque sencillamente traicionan sus postulados económicos, ¿no? Sí, es la llamada Agenda 2030. No, en términos fiscales, sobre todo, no hay Macron, pues, aunque tiene una pugna por las pensiones y todo, pues esta misma idea de poner una suerte de multa o de impuesto a la navegación mercantil. A la navegación, que es muy... ¿Te acuerdas Fidel Castro que dijo, de repente se montó en el tren de que hay que poner un impuesto de 1 centavo a cada transacción de la bolsa de valores? Que eso es el recetario de la izquierda más voraz, digamos, económicamente. Pues Macron está en ese juego que tú no sabes exactamente... Definitivamente, de aliado de Estados Unidos, no está. No, aunque Putin le puso una mesa de distancia enorme, ¿te acuerdas? El problema es que él trató de ganar protagonismo allí para que Putin hiciera una negociación con él. Todo es protagonismo. Fíjate que Macron para mí es un dirigente woke. Tú lo ves siempre en mangas de camisa, no se pone el saco. Quiere parecer juvenil, avanzada. Mira la mesa, la distancia que pusieron fue enorme, ¿no? Putin sin embargo, con Díaz-Canel casi bailan. Claro, Putin lo que hizo fue enfriarlo porque eso tiene mucha simbología política. O sea, no le aceptó ninguna de sus sugerencias. Bueno, y el otro tema que está de por medio es el esfuerzo que han hecho varios grupos de exiliados a través de Suecia, fundamentalmente, para tratar de que toda la ayuda que Europa, la Unión Europea, pues le otorga a Cuba sea suspendida. Esta gestión también ayuda a... Es muy interesante, ¿no?, eso que tú dices, porque también casualmente la Asamblea para la Resistencia que preside Boronat estuvo en Canadá. Gutiérrez. Sí, Orlando Gutiérrez Boronat estuvo en el Canadá y ha logrado explicarle a todos los congresistas que es una vergüenza que Canadá, que es uno de los fundadores del Club de París, esté financiando a un país que apoya la guerra en Ucrania, como es Cuba. Sí, a ver, ¿cómo logran? O sea, hay que reconocer lamentablemente que son una diplomacia muy activa, muy hábil. Lleva demasiado tiempo en el poder, ¿no? Sí. O sea, cuando llega un nuevo gobierno de cualquier democracia, empiezan a aprender cómo funciona eso. Hay un cuerpo, todos los países tienen un cuerpo diplomático profesional y otro que son premios políticos, ¿no? Diplomáticos, embajadores que son porque ayudaron en la campaña, los llamados diplomáticos políticos. Pero de todas maneras hay una vieja escuela, lamentablemente, ahí que sabe... Ellos no son políticos, son operativos de inteligencia la mayoría. Si no, fíjate, claro, cuando se hizo la conversación con Obama y tú veías el staff que estaba en aquella mesa de negociaciones, sentado frente a aquellos noveles que envió Obama, estaba todo una terna de oficiales de inteligencia encabezados por Josefina Vidal. Es decir que, como tú dices, se han perfeccionado, tienen un aparato de propaganda en el que se gastan todo el dinero que no usan para alimentar al pueblo de Cuba y tú los ves que el golpe político es lo que más le interesa. La imagen de ellos en Europa, visitar al Papa. Díaz-Canel estuvo con los oficiales de la UNESCO, le dijo que Cuba estaría siempre dispuesta a ayudar a la UNESCO y también con Guterres, el secretario general de la ONU, le hizo promesas también de ayudas y demás. Es decir que ellos son muy hábiles haciendo una política la diplomacia de ellos es muy activa realmente. Sí, y la UNESCO fue un sostén, porque la UNESCO sirve, es muy curioso, yo estuve allí en un documental que hicimos en París y dentro de la UNESCO sirve para canalizar ayudas económicas, so pretexto de declarar un patrimonio de la humanidad La Habana Vieja y hay que por lo tanto reconstruirla, hay que ayudar pues a salvar la Biblioteca Nacional, parece, pero son millones, goteos y goteos más, sí, las ayudas de los grupos ecológicos. Fíjate que Obama lo primero que hizo aquí fue que declaró a los Everglades y la Ciénaga de Zapata hermanos en la naturaleza.
eso sirve para desviar una serie de recursos. Se sabe en la operación, saben hacerlo lamentablemente, pero yo creo que se están metiendo en un berenjenal, decían los guajiros cubanos, con el tema de Rusia y de China. Están haciendo una apuesta muy dura, ¿no te parece? Sí, me parece que sí. En algún momento, no es que tengan que definirla, pero básicamente esto que hemos hablado aquí del espionaje ruso, que está tan aceitado y que tiene un diagrama más grande del que la gente esperaba, ellos definitivamente tienen que quedarse con los rusos porque la apuesta que han hecho tiene un saldo político muy grande. Apoyar la guerra a Ucrania es algo bien grave. Tú hablaste de los derechos especiales de giro. Yo, como es mi costumbre, te interrumpí. ¿Cuál es el peligro de eso? ¿Qué es lo que hace Cuba en ese? Bueno, lo que hace Cuba es que me llamó mucho la atención que el discurso de Díaz-Canel, que es un discurso completamente técnico bancario, hable de que se usen mejor esos derechos especiales de giro, cuando él no es partícipe ni Cuba de los beneficios que tienen los países miembros del Fondo Monetario Internacional. De esos muchos países que tú ves que forman el Grupo de los 77, hay muchos países que pertenecen al fondo y son beneficiarios, porque son países pobres, pero están integrados a ese mecanismo bancario. Cuba no lo está. ¿Y entonces cuál es la...? Cuba está bordeando la ayuda a país pobre afectado por el cambio climático. Eso es lo que está haciendo Cuba. Y Macron es un abanderado de la protección del cambio climático, que él llama borrar la huella de carbón. Ese es el impuesto que él quiere proponer al billete de avión y a los barcos, para que se haga un fondo para la pobreza. Esa es una cosa no libertaria, sino bastante demagoga. Y Cuba aprovecha esta tribuna para presentarse como un país pobre que no puede pagar su deuda. Incluso uno de sus párrafos dice que se ha triplicado la deuda de ellos porque tienen que... la arquitectura financiera internacional heredada de la Guerra Fría es injusta. Y tú estás viendo las condonaciones que se le ha hecho Cuba de las deudas con el Club de París, con Rusia, con México, España, Italia, Japón, y le han dado, incluso China le dio 100 millones de dólares, y se fuma todo ese dinero porque el perfil de Cuba como régimen no es productivo, es represivo y es mantener el poder a toda costa. En eso gastan el dinero. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio Coma, analista político. Hablando de política, Hunter Biden, como sabemos, nuevo escándalo por mensajes de texto que algunos creen que es chantajista y que esconde pues toda una trama con China, en este caso con Henry Chao, que es el director de una compañía de gerencia de fondos. Regresamos y vamos a tener el punto de vista de un republicano y de una demócrata. Espero que salgamos vivos de la pelea. Muchas gracias.